Bienvenidos a Bar Diario, una semana más. Aquí estamos con nuestros tertulianos para debatir la jornada del domingo. La cultural, la segunda jornada de Liga, volvió a caer, 2 jornadas, 2 derrotas, pero bueno, ayer la mejoría, sobre todo en defensa, también en ese centro del campo ya con Bicho como titular. La cultural perdió 0-1 frente a la Unión Deportiva Almería, un equipo que siempre aspira al ascenso a Primera División, y creo que la cultural, a mí me pareció que realmente, en cuanto a querer ganar el partido desde el principio, a mí no me lo pareció. Óscar, Juan Simón, José Antonio Pérez y Raúl Castro, que se me olvidaba presentarles a todos ustedes, a nuestros tertulianos de nuevo. Óscar, lo que te decía, que a mí no me dio la sensación de que la cultural salió desde el principio, partió con esa idea de llevarse el partido, partió con una defensa mucho más sólida que frente al Burgos en el plantío y me dio esa sensación. Bueno, al final ese cambio de sistema hizo que el equipo apretara mucho más arriba. Bueno, al final yo creo que es una situación que Jona ya tenía o ya había utilizado en algún partido anteriormente en sus anteriores equipos y aquí en la cultural poquito, pero bueno, eso de poner 3 centrales y 2 carrileros, que bueno, ayer te cargas a Tresaco porque era un carril un poco ciego para que otra vez Larios fuera el que cogiera esa banda, por eso yo creo que a Rodri le situó, y otros días yo he sido crítico con Rodri, pero creo que ayer hizo un muy buen partido. Pues bueno, al final yo creo que el equipo sí compitió, y si compites contra una Almería que es verdad que es también es un gran equipo, pero los problemas que tiene con el límite salarial, mientras no saquen esos futbolistas, es un equipo que también va a tener que cambiar de aquí a lo que lleve, pero bueno, viendo la cultural, creo que mejoró, no es que tuviera muchas ocasiones de gol, porque al final tienes la de la primera parte de Chacón y esta de Rodri que le cayó después de un error. Es verdad que la Almería, la que tuvo, la metió. Otro, bueno, decía un poco Jona que no, un error defensivo, te cogen la espalda de los centrales, el lateral izquierdo no cierra, al final llega la calidad de Batistao y te mete un gol. Pero bueno, el cambio fue sustancial, yo creo que la gente salió contenta. Se necesita, ahora vas a Gijón, partido muy complicado, como el Sporting ahora está arriba, y creo que ese cambio que se generó, creo que seguimos necesitando esta semana para la dirección deportiva, es fundamental. Seguimos necesitando un lateral izquierdo, un lateral derecho, a ver lo que pasa con el central, que decían que no, solo había sido una contractura. Bueno, los 2 bandas creo que tienen que ser jugadores superiores a lo que hay. Tresaco es el que más estaba haciéndolo bien. Pibe, la categoría, creo que hay jugadores que se les va a quedar un poco justa, pero bueno, también vemos que el equipo le falta gol. El rumano de momento no nos está demostrando nada. Bueno, hay que seguir trabajando, esto acaba de empezar, pero los fichajes ahora que se hagan en estas semanas tienen que ser fundamentales para no pasar lo que nos pasó ayer. Juan, el planteamiento del partido, yo creo que en ese sentido Jona lo que quiso es fortalecer esa zona defensiva en cuanto a las líneas en el rectángulo de juego muy juntitas para que no hubiera huecos por los que conducir y matizar en esos detalles de la calidad que tiene el conjunto almeriense. Y yo creo que en un principio ese plan de partido yo creo que gustó tanto al público como al equipo en esa primera parte, sobre todo. Sí. Yo creo que hubo 2 aspectos fundamentales que hay que destacar en lo que es el inicio del partido. Uno, el cambio de sistema. Yo creo que Raúl Jona tomó una decisión arriesgada, porque el modificar lo que tú tienes como, o con lo que tú quieras identificar como un equipo reconocible, pues esta era una decisión importante. Y yo creo que acertó por 2 razones. Una, porque la línea defensiva estuvo sólida. 2, porque en el centro del campo acumuló la suficiente gente para que en muchas ocasiones, no solo con igualdad, sino con superioridad, fueran superiores a los centrocampistas del Almería. Y después hay otra cosa que hay que destacar, que yo creo que es importante, porque venimos de un 5-1 de Burgos, y a mí la actitud del equipo me gustó.
Me gustó mucho la actitud que tuvieron los jugadores. Es decir, son situaciones difíciles, tienes que reponerte, vienes a jugar tu primer partido con tu afición, con 10.000 personas, tienes que demostrar y quieres demostrar que que tienes el nivel suficiente para estar ahí, y yo creo que la actitud del equipo fue muy buena. El equipo estuvo intenso, estaba implicado, cada uno hacía su labor pues muy concentrados, y yo creo que eso también hay que destacarlo como una labor también importante del entrenador y del cuerpo técnico. Hay que saber encarrilar esas situaciones, y a mí en la primera parte el equipo realmente me gustó mucho. De hecho, yo creo que el resultado de 0-0 contra un rival que teóricamente era un rival muy superior, pues me pareció un buen resultado. Bueno, en la segunda ya también es verdad que volvió también a reaccionar muy rápido después del gol Raúl Llona. Si os dais cuenta del sistema ese de 5 en defensa, en cuanto se metió el 0-1 pasó a tener 4 en defensa, trató de meter piernas, de que estuviera el equipo más fresco, tuvo alguna llegada y no dio para el empate. El empate tampoco me hubiera parecido injusto, yo creo que el empate hubiera sido un buen resultado, ante algo que yo también me resultó un poco llamativo, y me decepcionó el Almería. Yo esperaba más potencial, más dominio del centro del campo, más llegadas, porque si realmente lo pensáis, ¿cuántas intervenciones tuvo de mérito que digas, casi nos meten gol Edgar Badía? Es que no las tuvo, solo la del gol. Entonces, yo es verdad que esperaba más de la Almería, creí que iba a ser más equipo. Otra de Soko, quizás, ahí. Sí, final, esa cruzada que ya cuando la Cultural estaba tratando de llegar por todos los medios, pero en definitiva, para mí la sensación fue buena ante una situación como es la que es, que no sumas puntos y que tienes que seguir peleando y tienes que ir a campos como es el de Gijón, con la dificultad que eso tiene. En principio, a mí el equipo reconozco que me gustó mucho con respecto a lo que vi en Burgos. Lo que queda claro también, Pérez, es que la categoría es súper difícil porque, como dice Juan, el equipo, después de encajar esa contundente derrota 5-1, yo creo que se levantó, que cuajó un buen partido, pero como dije al principio, a mí no me dio esa sensación de ir desde el principio por el partido. Seguramente que en esta categoría pues hay otros conceptos primero que amarrar porque se dan muy pocas ocasiones de gol, y yo pienso que el que tenga pegada tiene mucho ganado. Bueno, la verdad es que la Cultural, digamos que los méritos no le acompañaron al resultado en este caso. El planteamiento era muy claro, no cometer errores groseros en salida de balón que nos provocaran un gol como sucedió en Burgos. Estamos viendo que la mayoría de los goles se meten a partir de un robo y meter velocidad en ataque, y eso la Cultural quería que no sucediera y lo hizo perfectamente, se protegió muy bien atrás, y a partir de ahí, a medida que el partido fuera creciendo, pues ir también cogiendo confianza ante tu público, y a partir de ahí crear ocasiones de gol. Es cierto que estábamos ante un equipo muy serio atrás, con jugadores pues, que no voy a descubrir yo ahora, pero la Cultural, sobre todo en el primer tiempo, lo que decía Juan, plantó cara, con un centro del campo. A mí especialmente Thiago Ojeda me parece un jugador que le va a dar a la Cultural mucho empaque en ese medio campo. Y si ya miras un poco ya a nivel global, estas jornadas nos están definiendo cuáles son las debilidades que tiene el equipo. Ya vamos descubriendo dónde el equipo tiene que mejorar y a partir de ahí actuar en consecuencia en el mercado. Yo creo que el equipo necesita, estamos viendo, 2 laterales posicionales, 2 laterales serios, contundentes, pues un tipo, claro, salvo las estancias con la Almería, vimos al lateral izquierdo de Almería, no dejaba recibir a Pibe ni se atrevía a encararle. De ese tipo de laterales, eso es lo que tiene que la Cultural que intentar en el mercado. Y yo, bajo mi punto de vista, necesito un exterior, como se decía de toda la vida, un exterior, un jugador por banda derecha que ponga el balón, pues como se puso toda la vida. Que cuando tú no puedas entrar por dentro, los equipos en esta categoría no te van a dejar por dentro, la Almería lo tenía clarísimo, que puedas por fuera tener esa alternativa que ahora mismo la Cultural, creo que por banda derecha, adolece. Raúl, ¿te gustó el partido? ¿Te gustó el equipo? Bueno, como venís diciendo, si lo comparamos con lo que pasó en Burgos, que también fue circunstancial, producto de la expulsión del primer minuto, pues evidentemente el cambio es sustancial.
pero sí que me gustaría apuntar varias cosas que dices tú. Es que la Cultural no salió del partido, es que la Cultural se tiene que dar cuenta un poco, sobre todo en esta semana que le queda de fichajes, qué plan quiere presentar en la segunda división. Porque, por ejemplo, es una opinión personal, yo creo que Larios es un buen jugador para equipos que vayan a llevar la posesión de balón, que vayan a intentar llegar, pero yo creo que no es un jugador para jugar en la Cultural. Yo creo que la Cultural en segunda división tiene que presentar, yo no digo todos los partidos 5 defensas, tal, pero tiene que saber cuándo tiene que arriesgar y cuándo tiene que mantener sus laterales fijados en defensa y todo, como dice Pérez. Y creo que Larios en ese aspecto, por ejemplo, pierde mucho posicionalmente, te quiero decir, me da la sensación de que tiene defectos y luego es un jugador más atacante que defensor, y entonces eso, a lo mejor cuando tú aspirabas en primera federación a ser campeón de grupo y todo, pues a lo mejor hubiera sido tu jugador, y a lo mejor ahora en segunda no es. Yo creo que a partir de ahí es Jona donde decidió poner 3 centrales. Creo que el equipo lo hizo bien, pero no puede ser tan falta de contundencia en los centros laterales. Te quiero decir, pasó en Burgos y ayer de un centro lateral con 3 centrales y 2 laterales que marca un gol que yo creo que, a ver, puede ocurrir, pero creo que hay que ser más contundente. A partir de ahí me pasa lo mismo con el ataque. Si tú vas a poner 5 defensas, yo creo que el delantero centro no es el adecuado para jugar con 5 defensas. Te quiero decir, porque tú necesitas un delantero centro con más movilidad. Es que tú coges a ese hombre y coges a Lautaro, por ejemplo, en el Andorra, y a mí me parece una diferencia bastante abismal en lo que necesitas en el juego, por ejemplo, ¿no? Yo creo que con ese sistema, entonces tenemos esta semana un poco para decidir qué vamos a afrontar en esta segunda división, y yo creo que eso va a ser fundamental, más allá de los resultados y de la buena imagen que dio el equipo, ¿no? Bien definido por lo que dice Raúl, pero yo pienso que después de lo que han dicho que piensan fichar 2 laterales, faltan todavía 2 extremos y un delantero, Óscar, porque está visto que en esta categoría tener gol y tener pegada es definitivo, porque se crean muy pocas ocasiones a lo largo de un partido, y como tengas a alguien que las meta, como ayer Batistao de nuevo, aunque no es un delantero puro, sí que llevas mucho ganado. Bueno, yo creo que todos tienen nuestros problemas. Yo estuve con la gente de la Almería y a ellos les pasa lo mismo, ¿no? Lázaro, por ejemplo, no es un delantero top de la categoría de un equipo como la Almería. Lo que tenían de Luis Suárez el año que viene, el pasado, 25 goles, es muy difícil de encontrar, en España menos. Entonces la Cultural, es verdad lo que dice Raúl, lo comentábamos antes, el tipo de delantero que tiene la Cultural es que es un jugador que es posicional, porque si no tienes que tener lo que hablamos, ¿no? 2 jugadores que yo sigo diciendo que la clave de esta categoría, la gente de banda tiene que ser muy desequilibrante. Y de momento ahí, bueno, lo está haciendo bien Tresaco, pero de momento el tema de Pibe, tienen esas situaciones que les estás viendo que a lo mejor, pues el caso igual de Fornos, para la categoría primera red eran jugadores interesantes, pero ahora mismo a lo mejor no te dan, ¿no? Entonces sigo diciendo que a mí me gustó ayer el equipo, el cambio, ves futbolistas como Thiago Ojeda, le ves que ese futbolista en un par de años va a estar en primera división seguro, a ver cómo quiere jugar con Bicho, Diallo, es que a lo mejor Chaco seguimos lo mismo, es muy intermitente, si no tiene el balón no aparece. El tema de Larios es lo que hablamos, es un jugador que tiene que ser, tú ves el lateral Alex Muñoz, me parece que es el lateral izquierdo, y es un pepino de jugador, pero lo primero es que en esta categoría tienes que hacerte fuerte atrás. Entonces los fichajes ahora mismo que has estado esperando, que esto ya tenía que estar mucho solucionado, porque al final estamos hablando de que las carencias que estás teniendo, ayer terminas el partido jugando con Rodri, que no contaba mucho, y con Nico Toca, que es un futbolista que no jugaba el año pasado en el Torrelavega, aunque venga para el filial. Ya, pero Nico Toca ya sabes que fue como consecuencia de la lesión de Bárcica ahí en los minutos finales. Pero para que veamos que la semana pasada que hablábamos de los jugadores que no tenían ritmo, al final te dices cuenta que lo que se preparó en Burgos, al final con esos futbolistas lo estás dando cuenta. ¿Por qué Rodri no jugó en Burgos y jugó Satrústegui, que no tenía nivel, no tenía ritmo de partido? Al final se ha lesionado el mismo viernes. Pues ves esas situaciones. Entonces lo que pasa es que en esta categoría no puedes dejar escapar puntos. No puedes dejar escapar puntos porque al final es muy igualada. Es verdad que hay otros 3 o 4 equipos, el Ceuta que no a Córdoba, todos van a estar abajo,
pero bueno, el calendario no te sonríe, pero yo creo que es fundamental que Raúl Llona pueda tener ya esta semana los 4 fichajes o 5, y el tema delantero, ellos ya dijeron claramente que no iba, que podían firmar a nadie, entonces yo creo que nos haría falta alguien. Pero también hay que pensar si jugamos con el... Ahí, claro, a lo mejor lo que haces es no jugar con ese delantero. Pero tienes a Manu Justo como su recambio, y es otro tipo de delantero, Juan. Es otro tipo de delantero. Con 3 pivotes o no, porque claro, sí. Si tú luego metes a Diallo, a Bicho y a Thiago, te quedan las bandas y un punta. Entonces, claro, y a lo mejor lo que se tiene que dar fuera es Chacón. Bueno, jugar un 4-4-2, ¿no? Un 4-4-2. Yo lo que eché de 4-4-2, claro. Sí, pero más allá de todos esos números de 4-4-2, yo lo que eché de menos ayer en el partido fue que la Cultural jugó muy poco en las zonas cercanas al área. No conseguía meter pases ahí por dentro, salvo alguna excepción, como una de Rodri. Y no conseguía jugar allá, porque ellos tenían muy claro de que por ahí no iba a entrar la Cultural. Entonces la alternativa que tú tienes es jugar con los exteriores, pero es que con los exteriores tampoco te desequilibrábamos y llegamos. Entonces se hacía complicado, muy, muy complicado, porque son equipos que físicamente tienen mucho poderío. Además, Juan, los exteriores, los extremos, como los define Pérez, yo creo que están pues bastante justos para esta categoría. Yo creo que unos extremos, unos interiores más desestabilizantes por banda, yo creo que es lo que necesita el delantero, que además es en el que confían para esta temporada. Un delantero tronco, un delantero rematador, que tienen que trabajar mucho en este caso los extremos para hacerle llegar balones y que los rematen. Sí, además es que después tienes otra cosa también interesante, ¿no? Y es que los extremos a veces puedes aislarlos de todo lo que tiene que ver con el concepto táctico del juego, porque al final tú le das balón al extremo, si el extremo tiene calidad, si es rápido, si es diferencial, en acciones de 1 contra 1 y puede conseguir superioridades numéricas, ahí es donde ya creas inmediatamente el peligro. Si el resto del equipo acompaña, si la contraria acompaña y hay llegada, es por eso muy importante las decisiones que tomen en esta semana la dirección deportiva para traer ese tipo de futbolista que después, a criterio del entrenador, pueda jugar con pierna cambiada o no, eso ya es otra cuestión, pero que tenga ahí esa gente desequilibrante y que además permita lo que estábamos hablando ahora de que juegues un 4-4-2, que juegues con 2 puntas, que quites de referencia a un delantero que parece más posicional y que a lo mejor no te aporta lo suficiente, sobre todo cuando tengas que buscar eso que está buscando el equipo y que no tiene ahora mismo, que es el gol, y ese aspecto es un aspecto que entiendo que tendrá que resolver. Como también otro, que no sé si puede ser también una aportación, y es cuando tú estás en un equipo de este nivel, que eres un recién ascendido, que en teoría tienes, bueno, pues te falta, pues a lo mejor jugadores de más nivel, hay situaciones del juego que puedes igualarlas. Y me estoy refiriendo a las acciones de balón parado. Las acciones de balón parado tienes que buscar una solución, es decir, tanto en defensa como en ataque. En el balón parado, en defensa no se es lo suficientemente contundentes. El juego aéreo, tenemos muchas dificultades para despejar esos balones. Y después, por esa razón que digo, que se iguala cuando el balón está parado y es una falta próxima al área o son los corners, ahí tienes que sacar más rendimiento. Ayer vimos que el único que fue capaz de imponerse en una situación fue Rodri, que estuvo a punto de meter gol, pero ahí el equipo que viene de una categoría inferior y que tiene que buscar todas las soluciones posibles y cuidar hasta los más mínimos detalles, eso tienes que resolverlo, tienes que intentar que ahí marques una diferencia con respecto a equipos superiores, pero que en esas situaciones estás en igualdad. Entonces yo creo que esos detalles también son muy importantes, porque al final, fijaros en el partido de ayer, un detalle, un centro que no tenía marca, que en este caso fue en banda, creo recordar, izquierda, que estaba Tresaco. Esa te iba a decir yo, Juan, que es un error primero de Tresaco en un despeje que está solo y la deja en el medio, y es a partir de esa jugada que pilla muy abierto a Larios, que no le da tiempo a retornar y ahí viene el gol. Son errores. Claro, y es que además es un centro en que el Alex, el lateral izquierdo, que es fantástico, jugadorazo, la pone con su pierna izquierda sin ninguna dificultad, con todas las posibilidades de hacerlo bien, y lo hizo muy bien, hizo un centro fantástico. Entonces, claro, esas situaciones son las que no te puedes permitir, es que en esta categoría no te las puedes permitir, y eso también tiene que ver mucho con el oficio de un equipo.
un equipo que tiene que tener oficio, que yo creo que en eso Raúl Jonas sí que tomó una gran decisión en el planteamiento inicial, como diciendo, vamos a darle a esto más seguridad defensiva, a ver si desde aquí crecemos, y lo hizo bien, y yo creo que eso, pues eso, son estas cuestiones también que ese oficio y esos minutos, a ver a qué precio los pagas. Es decir, el tiempo que necesitas... Oficio tenían ellos con continuas faltas en el medio campo que te sacaban del partido, faltas que no son de tarjeta pero que sí son muy eficaces para que no cojas ritmo de juego. Eso es oficio. Y Raúl, la Cultural en esta categoría, en segunda división, lo que tiene que estar muy pendiente de esos centros laterales, porque lo que no puedes estar es pendiente unas veces y otras no, porque esos centros laterales, la Cultural tiene que trabajarlos, porque ya en el primer partido frente al Burgos ya recibió goles de esos centros desde las bandas, y ayer volvió a suceder lo mismo. Eso yo creo que tiene que trabajarlo más y que tiene que cerrarlo más. Bueno, hombre, evidentemente son aspectos del juego en los que hay que tener claro que la segunda división no perdona. Entonces te quiero decir, si no es contundente atrás, vas a dar oportunidades al equipo contrario, y luego, como dice Juan, aparte de los balones, del balón parado, yo creo que la Cultural tiene un arma importante en el saque de banda. Te quiero decir, nadie puede poner en duda que es un juego con el que Jona cree, y además tiene jugadores capacitados, y a partir de ahí yo creo que tiene que trabajar esos recursos como equipo de la Cultural en segunda división, ¿no? para poder crear ocasiones de gol más allá de lo que es el juego en sí, ¿no? Y a partir de ahí probablemente eso, con el paso de las jornadas, se irá viendo que el balón parado o el saque de banda sea un poco más trabajado, que no sea el poner un balón allí a ver lo que pasa, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues escucha, el perdonar en esta categoría penaliza mucho de atrás y adelante, pero también hay que tener en cuenta un poco que tampoco ni podemos volvernos locos, porque yo creo que el primer partido fue anómalo desde el primer minuto, y ayer estamos hablando de carencia de gol de la Cultural ante un equipo como la Almería. Yo creo que, a ver, sí que es cierto que todos pedimos más de jugadores de medio del campo hacia adelante, pero bueno, la Cultural ayer tuvo dos ocasiones, yo creo, claras de anotar, no lo hizo, pero no todos los equipos son el Almería en defensa tampoco. Como dice Pérez, esa experiencia de la Almería, ese estar continuamente trabando tu fútbol en el momento que se pone por delante en el marcador y tal, no es lo típico, vamos, es lo típico, pero no es esa veteranía y todo lo que te vas a encontrar en todos los equipos de segunda división. Entonces, bueno, hay que ser también un poco cauto. Tampoco soy de los que piensan que no pasa nada, que la liga es muy larga, que yo creo que eso están, y los que piensan, bueno, nada, vamos a disfrutar este año y tal. No, vamos a disfrutar, pero vamos a competir para intentar mantener la categoría, por un lado, y luego la liga es muy larga, pero vamos a intentar puntuar lo antes posible, porque aunque tengamos equipos fuertes delante en estas primeras jornadas, cuando luego te lleguen los tuyos y tengas esa ansiedad por empezar a conseguir puntos, a lo mejor ya no compites de la misma manera. Entonces, bueno, vamos a ser cautos en todo, pero en un equilibrio un poco sobre las opiniones. Tú fíjate, Óscar, cuando dice Raúl que el Almería ayer estuvo muy bien también en defensa, porque también acortó determinados espacios ahí en el área, por el centro, como comentó Pérez, no había cómo entrar, y sin embargo, hace 5 o 6 días, contra el Albacete, todo lo contrario, fue muy simplón en defensa, dejó llegar con cierta facilidad, encajó 4 goles. A ti, como trabajador siempre en la representación de jugadores, con Eugenio en este caso, ¿crees que la Cultural acierta al traer, que parece que los tiene cerrados ya los dos, tanto a Saúl García como a Iván Calero para esos laterales, para cubrir esa, pues no sé, en estos momentos yo creo que con Juan Lario sobre todo en el lateral izquierdo, pues volvemos a tener, como hemos comentado ya en la primera tertulia de esta temporada, lo mismo que cuando estaba Álvaro Martínez. ¿Crees que estos dos jugadores veteranos que saben detrás de lo que andan en segunda división le pueden venir bien a la Cultural? Bueno, yo creo que es lo que demanda la gente, ¿no? Los últimos fichajes, y además los conozco bien, el Salamanca, Calero llegó cuando yo salí del club del Salamanca, llegó y es un futbolista que está yendo, pues bueno, conoce la categoría, ha estado en Málaga, bueno, en el Zaragoza, es un jugador
posiblemente lo que es a nivel de experiencia y a nivel, por ejemplo, no defensivo, pero es un jugador que va más hacia arriba que el tema de Víctor, ¿no? Pero bueno, lo que están demandando es así. Y el tema de Saúl, lo conozco bien porque en su día los llevamos al Racing siendo un niño, Deportivo y Numancia en su día, tenía una gente joven y bueno, nosotros le empujamos en aquella época para entrar. Creo que es un futbolista que está sin pilas, es lo que estamos hablando. Cuando no juegas en Santander el año poquito, es un futbolista que hay jugadores que alargan su vida con 36, 37 años y este tiene 30, tiene experiencia, tiene currículum. Era un jugador muy parecido al jugador parisino, a Lucas, el Hernández. Es un tipo de jugador que puede jugar de lateral, puede jugar de central, tenía muy buen golpeo con el pie, pero creo que es un futbolista que tiene que ser... Yo la cultura lo que necesito es Alex, el de la Almería. Ese tipo de futbolista. No, en el sentido defensivo, que sea defensivo, que sea un morrillo y luego que tenga buen trato de balón. Y eso es muy difícil de encontrar. Pero entiendo que el tema de Saúl, si está hecho, es un jugador que tiene experiencia, pero creo que es un futbolista que en el Racing se le pasó hace un año y pico el arroz y bueno, pues es de lo que puedes encontrar. Calero puede ser un buen lateral derecho para la Cultural. Y el hecho de que en sus clubes pues no tengan minutos, porque Iván Calero, por ejemplo, me comentaban ayer desde el periódico de Aragón que apenas contaba, que en pretemporada además había jugado casi siempre de central, que estaba Juan Sebastián ahí como lateral derecho, un chico joven, y el caso de Saúl García es parecido igual. Bueno, porque al final el mercado lo que puede aspirar la Cultural es esto. No está el Zaragoza para tirar cohetes tampoco, ¿eh? Cuidado que tiene, se le ve que... Sí, cuidado con ese equipo que puede, ya el año pasado se libraron a última hora, no sé por qué será, no es un futbolista caro, es un jugador que tiene experiencia. Entonces la salida, ¿qué tienes que buscar este tipo de jugadores? Pues si no se han hecho los deberes antes, al final de este tipo de jugadores, sigo diciendo, jugadores en el mercado con experiencia hay, que pueda acceder la Cultural. Al final es eso, es el tema económico, entonces te está limitando mucho, pero es que la Cultural lo necesita, es que necesita 2 laterales y 2 interiores sí o sí. Luego ya el tema del central, creo que fue un jugador que ayer demostró que tenía jerarquía, que tenía físico, es cuadriculado, por lo que yo lo he visto es cuadriculado, pero a veces ese tipo de jugadores sacas mucho rendimiento, pues ahí lo tenemos, ¿no? Un jugador joven, jugador que tiene un poco de experiencia, poca en segunda división, pero yo creo que los 4 fichajes que tiene que hacer la Cultural tienen que ser gente con solera y con experiencia, que es lo que le hace falta al equipo. Y Juan, hay un detalle ahí que yo quería resaltar hoy, porque siempre hemos dicho que la cantera al poder, que hay que dar paso a la cantera, y ayer Rodri Suárez, para mí, y hemos comentado antes, para mí fue el mejor del partido. Satrústegui no pudo jugar porque el mismo viernes se resintió de esa lesión que tiene en la rodilla, pero a mí me parece que no estamos algo faltos de algo de juego, un equipo consolidado, un equipo sólido, cuando decimos que un jugador como Rodri Suárez, que se merece todo porque y más porque es de la casa, fuera ayer el mejor jugador de la Cultural sobre el campo? Bueno, seguramente, pero sí que hay que destacar también, hay que ser, o sea, yo coincido también en que Rodri Suárez probablemente fuera el mejor jugador del partido, pero con 2 matices. Uno, que él se sintió muy a gusto, muy cómodo con esa defensa de 3 centrales, no hay espacios y ahí él es poderoso en el juego aéreo, le gustan los duelos y no hay espacios para que un delantero te pueda hacer daño. Y 2, que cuando se pasó a la defensa de 4 ya fue un poco a campo abierto, y es cuando en esos giros hubo un par de situaciones que sufrió. Bueno, no quiero quitarle ni un mérito a un partido que hizo él con esa intensidad que tiene, con esa fuerza que le da al equipo y con acciones acertadas, hasta el punto de que casi es él el que es capaz de conseguir el empate. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero claro, estamos hablando de un chico que tú le cuentas los partidos en segunda división y son 2,5, no salen más. Eso. Entonces, claro, ¿que hace falta refuerzos? Eso es evidente. ¿Que hacen falta refuerzos que tengan una experiencia en la categoría y que una trayectoria profesional que
bueno, que le dé ese empaque que necesita el equipo. Entendemos que llegarán ahora en esta semana, en estos días que quedan, porque es de lo que se ha hablado. Pero también hay otra cuestión que también tenemos que, desde el desconocimiento, no veo ninguna razón para que no llegue, porque hasta ahora, con lo que hay en el campo, estábamos jugando con jugadores de primera ref y con jugadores cedidos. Una cosa es que estemos aquí hablando permanentemente del límite salarial y otra cosa es que decir, ¿en qué nos vamos a gastar el dinero? De momento no nos lo hemos gastado. Es que no nos lo hemos gastado. Es decir, aquí tiene que haber unas posibilidades económicas y que creo que hay que quitarse también un poco... Y el hecho de que haya 5 jugadores que entrenan, no solamente entrenan, de ellos hay 3 que son siempre titulares y que se les inscriba en el equipo filial, en el Júpiter Leonés, bueno, eso es... como disculpa de que el límite salarial, pues que hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que en estos fichajes es cuando realmente tienen que traer jugadores diferenciales y que marquen la diferencia en el equipo para salvar la categoría. Esa inscripción en el filial te da más posibilidades económicas. Entonces, aquí tiene que haber... Creo que hay que quitarse un poquito esa careta de víctimas, o sea, de que somos los que menos tenemos, de que somos los que no podemos, que somos los que... Un momentito, vamos por partes, porque este equipo es un equipo con una propiedad, con unos recursos que no tienen la inmensa mayoría de los que están en segunda división. Y 2, hasta la fecha, los fichajes que se han hecho, no sé si hemos fichado jugadores de 400.000 euros al año. Está Óscar ahí para comentarte que de eso sabe bastante, yo creo que ninguno. No, yo creo que los fichajes más caros pueden ser el delantero y el portero. Sí, o sea, yo creo Óscar, ¿por qué dinero se maneja Sergi Enrich en el Huesca? 400 seguro, 400, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Claro, mínimo. Jugadores de ese nivel y que son que es verdad diferenciales. Que en la época de segunda división del 2018 sí lo sabía, de ese perfil, es verdad, lo hablamos el otro día. Más o menos los jugadores se están moviendo entre 150 y 200. Yo recuerdo perfectamente, que os acordaréis de Ramón Fernández, que era fue director... El director deportivo de Baloncesto León y después de la Cultural, que él mismamente... él reconoció que de fútbol no tenía ni idea. Bueno, pero eso no quita a lo mejor para que seas un buen gestor, que eso seguramente lo era. Pero yo lo recuerdo perfectamente, porque los que llevamos ya muchos años siguiendo la trayectoria del deporte de la provincia, yo le recuerdo cuando decía, y lo digo porque ahora mismo lo que se está viendo en la Cultural, sí, mucha estructura, mucha, sabes, todo quiere estar perfectamente diseñado, al margen de lagunas que podíamos entrar en profundidad con ellas, pero que a lo mejor no es el momento, pero Ramón Fernández cuando llegó dijo, la locomotora de toda esta estructura, de todo el club, es el primer equipo. Si el primer equipo no arrastra, no tira de todo lo demás, esto no funciona. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el esfuerzo económico tiene que estar en el campo, en el primer equipo, en que ese equipo sea lo suficientemente competitivo, tenga el suficiente nivel para decir, nosotros nos queremos quedar en segunda división. La ilusión, las ganas, la afición, todo el mundo empujando, sí, eso lo tenemos todos, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de gestión, estamos hablando de aspectos deportivos profesionales, donde tiene que haber gente que diga, la apuesta es esta, el nivel es este, lo que exige la categoría es esto, y hay que apostar por ello. Y además es el momento, Pérez, porque ayer 10.600 aficionados en el Reino de León, es el momento en que la ciudad está volcada con el equipo. Desde hace mucho tiempo no se veía una grada, ya la temporada pasada también, con chavales jóvenes, con mucha chavalería, que son el futuro de esta afición culturalista, con lo que esta categoría, después de volver a ella, no hay que dejarla perder el primer año de nuevo. Bien, vale, sí, pero los que ganan y pierden los partidos... Por eso, es lo que te quiero decir, que ahora es cuando... Da igual como sea, hay 30 pero ahora es cuando hay que volcarse en hacer buenos fichajes de aquí al 1 de septiembre, que concluye el plazo, para que el equipo tenga ese empaque que necesita para empezar a ganar partidos, que como dice Raúl, sí, pero ahora te han tocado como el Sporting este viernes, el Sporting de Gijón,
pero es que cuando lleguen los tuyos vas a tener esa ansiedad de comenzar a sumar puntos. Sí, a medida que avancen las jornadas, pues necesitas puntuar, porque si no, entonces sí que tendremos un Por eso te digo que problema ahora serio. es cuando tienes que dar el do de pecho en Vamos a ver. fichar a esos jugadores Sí, que te diferencien el equipo. Lo que tengas que fichar ahora ya tiene que ser de una categoría contrastable y que le den el verdadero salto de calidad al equipo que hasta ahora vemos que lo que hay no lo ha dado. También es cierto que te has enfrentado a un rival que se puso el partido como se puso, y ayer pues has perdido un partido que, bueno, ante un equipo que lo normal es que esté en las posiciones de arriba. Pero más allá de eso, el club tiene que hacer un esfuerzo y buscar pues estos jugadores que yo entiendo que el mercado lo están mirando, que habrán dado 1000 vueltas y que la gente, como decías tú, esas 10.000 personas están deseando que el club se estabilice en segunda división, hacer un club fuerte. Vamos a ver si porque Huesca tiene un equipo en segunda división estabilizado no lo podemos tener nosotros. Mirandés lo mismo, con 10.000 personas que te van a ir al campo todos los domingos. Entendemos que la Cultural, si está bien gestionada desde las oficinas, tiene que responder y tiene que crear un equipo que genere ilusión y que se mantenga en una segunda división, pero no de aquí a 2 años, de aquí a muchos años. Yo creo que llevamos 8 años de retraso. El descenso de este equipo permitió que Huesca, que Mirandés, que otros equipos, Burgos, sobre todo Burgos, están en un nivel que a nosotros ahora no tenemos. Entonces nos va a costar llegar a ir a ese nivel. Por eso siempre digo de que el gran daño a este club fue hacerle perder la categoría en su momento, que nunca debió perder, pero bueno, hay que mirar para adelante ya, eso ya no viene nada, y sí, bueno, pues lo que estamos diciendo, que lo que se fiche sea de calidad. Y ahora, Raúl, otro rival de mucho empaque, como es el Real Sporting de Gijón, este viernes a las 9:30 en el Molinón. No tienes demasiado que perder porque es otro de los candidatos siempre a subir a Primera División, pero como comentabas antes, hay que empezar a sumar. Y bueno, qué mejor que hacerlo ante un Real Sporting de Gijón, consiguiendo un resultado positivo que te dé cierto ánimo y cierta ilusión también al culturalismo. Sí, hombre, la teoría dice que el Sporting es superior a la Cultural, pero evidentemente equipos como el Sporting, el Valladolid, el Almería... yo no conozco ningún equipo en segunda división que haya ganado aplastando a todos los rivales. Todos los equipos han perdido puntos y han perdido partidos, y entonces lo que hay que pensar es que la Cultural tiene que estar capacitada para competir e intentar puntuar ante el Sporting de Gijón, ante el Almería, ante el Valladolid, ante cualquier equipo. Que luego depende cómo se dé el partido, pues ya lo valoraremos. Estoy seguro que el lunes primero valoraremos desde un punto de vista que se ha cerrado un mercado que es incomprensible que se cierre de 3 jornadas después de que haya empezado la liga. Eso negocio. A ver, a ti un momento. Eso negocio. Una cosa que es totalmente incomprensible. Entonces el lunes tendremos otra serie de argumentos porque ya tendremos una plantilla cerrada y sabremos cuál es nuestro equipo para por lo menos hasta diciembre. Y a partir de ahí podremos juzgar un poco más objetivamente. Y luego, a partir de ahí, también es cierto que bueno, pues habrá un desplazamiento lo más masivo que se pueda desde León. Yo ayer no asistí al partido, pero sí que escuché a Juan y me llamó la atención que él comentaba al final del partido como que se esperaba un poco más de ambiente y de apoyo al equipo. Entonces hay que pensar a ti un momento que el apoyo social, más allá de que te hayas hecho socio del club, va un poco más allá de esa aportación económica, o tiene que ir un poco más allá de esa aportación económica, porque va a ser un pilar básico también para intentar mantener la categoría. Entonces, bueno, aparte de ir a hacerlo viajando fuera y todo y tal y cual, vamos a pedir a ti un momento que el esfuerzo que le pedimos al club para hacer una plantilla muy competitiva en esta semana que quede, también que lo hagamos entre todos un poco... se gane, se pierda o se empate, ¿no? Por alusiones. Bueno, te quiero pues decir te lo digo porque yo no estuve, no puedo jugar una cosa que yo no vi, te ¿no? explico un poco porque es verdad que yo lo que esperaba al final del partido, lo comenté además, era que después de un ambiente bastante agradable en cuanto al partido, porque el partido también fue bonito. Juan comenta los partidos en la cadena SER de Radio León. Sí, en todos los charcos. Bueno, pero el caso es que lo que yo comentaba me sorprendió que al final del partido la gente se fuera sin darle respuesta a un equipo que yo creo que había hecho un esfuerzo bueno. Enseguida se fue todo el mundo, igual ya también era un poco tarde y no quedó yo creo que merecía un aplauso el equipo, es que merecía un reconocimiento.
Bueno, estaba en Madrid, es domingo ya tarde y la gente salió corriendo y no... Podemos hablar que a lo mejor ha sido puntual, vale, pero te quiero decir, Pero eso, ¿sabes qué pasa? Que también nos da para hablar de otra cosa que creo que es importante. Dos, con respecto a lo que tú dices. Una, la dificultad que tiene la categoría, y Óscar y yo hemos visto muchos partidos de segunda división en Gijón, la dificultad que tiene esta categoría, que con un gol eres capaz de sacar muchísimos puntos durante toda la temporada, porque están tan igualados los equipos, hay un nivel tan alto, los jugadores tienen tanta calidad, dominan tanto las situaciones del juego, que un gol te da la victoria, como ha pasado ayer. La das y no das facilidades atrás. Si no las das, claro, pero... Por eso siempre hemos dicho que el equipo tiene que estar construido desde atrás y ser competitivo. Y ayer el partido, si tú sigues con esa manera, pues podrás tener muchos partidos que los puedes perder. Sí, que por lo menos hubieras empatado. Por lo menos es que igual hubiera sido ante un equipo de justo. Para mí el empate podía haber sido justo. Sí. Puede ser justo. Lo que no puedes es hacerlo de Burgos. Eso es lo que no puedes hacer. Bueno, eso ahí no se gestiona. Pero no solo por la situación de la expulsión. Hubo muchos condicionantes después. Y después hay otro aspecto que también habría que comentarlo, y es con respecto a lo que hablábamos además de la afición, el factor campo. Fijaros que hay muchas ocasiones, yo os he dicho, yo cada vez creo menos en el factor campo, porque me da la sensación de que está todo ya, lo que pasa en el césped y los equipos tienen el nivel que tienen y son súper competitivos, pero el factor campo yo creo que también tiene que ser una baza muy importante para los equipos inferiores. Me estoy refiriendo en este caso a la cultural, que te sientas apoyado, que te sientas, que es lo contrario de lo que nos va a pasar el próximo... Que sea un fortín para asegurar puntos, te refieres. Claro, porque fíjate cuando vayas a Gijón, ves a los veintitantos mil tíos, 24.000 tíos allí, siendo líder y que te apriete la afición y que te, ¿sabes? Y que sea un impulso para el equipo de casa. Eso es lo que yo creo que también aquí hay que fijarlo bien, es decir, que no se decepcione la gente enseguida, que siga habiendo esos. Por otra parte, también algo que me resulta curioso, o sea, que el campo tiene 13.400 y pico localidades, y ayer había 10.600. 21 exactamente. Pero 13.336 es ahora, al poner el marcador del fondo, que tuvieron que quitar algunos asientos, 13.300. Nos faltan 2.000 y pico todavía localidades. Sí, pero tienes que dejar, por ley, entradas en taquilla, por ley, y luego el tema de cómo lo va a pasar en Gijón. Gijón parece ser que solo van a dar 600 entradas, porque y también el equipo contrario. El córner del fondo norte, y va a haber allí. Entonces, al final ya sabes que en la parte de la Almería había 200 o 300 butacas Yo lo libres. que quiero trasladar es que desde la afición se siga apoyando, que vamos a tener paciencia. Que te digo yo, lo de ayer puede ser una situación puntual y bueno, también lo que hablamos, coincide que juega otro equipo y tal después y eso y tal y cual. Pero es lo que te quiero decir, no estoy criticando lo de ayer, sino pidiendo, te quiero decir que tiene que haber esa continuidad y esa tal más allá de los resultados. Pero la gente de León es muy fría, cuando llega un resultado que es negativa, la gente, yo ayer lo vi, estaba en la cabina, nada más que pitó, la gente al final es fría, porque quiere que el equipo gane, pero claro, es complicado. Pues ojalá que frente al Sporting este viernes a las 9:30 en el Molinón, Enrique Castro Quini, que la Cultural saque un resultado positivo y ello empuje a que la afición pues se vuelque con el equipo, como sucedió ayer, como en el desplazamiento ya al plantío de Burgos, que ya hubo 1 millar de seguidores culturalistas, y ojalá que ahora, cuando el Sporting pues dé las entradas a los aficionados culturalistas, pues sea otra vez un desplazamiento masivo de aficionados de la Cultural. Y ya muy rápidamente, Óscar, nos metemos con la Sociedad Deportiva Ponferradina. El último partido de pretemporada perdió en el Trofeo de la Galleta de Aguilar de Campoo 1-0 frente al Bilbao Athletic, y ahora ya empieza la temporada, ya empieza lo serio el domingo, también 9:30 en el Suárez Puerta frente al Real Avilés. Bueno, yo creo que al final estos dos fichajes que les han llevado, como el Fede San Emeterio sonaba aquí, que era un poco humo, ¿no? Bueno, pues otro futbolista más, lo hablaba ayer con Paco de la Ser, que al final el año pasado no poder tener los medios centros fue una de las cosas que les perjudicó, ¿no? Este año se han reforzado bien, lo que hablamos el otro día, un equipo con carácter, un equipo que
que el entrenador conoce la categoría y bueno, pues ahí van a empezar. Han fichado un central francés, la verdad que tengo pocas referencias de él, pero bueno, han terminado rellenando las fichas, viendo más o menos lo que querían y bueno, va a ser una temporada complicada porque al final tienes a dos equipos que yo creo que son los más superiores a lo mejor posible con el Murcia, Ferrol y Tenerife. En los dos grupos van a ser los dos equipos más competitivos por todo lo que tiene. Entonces la Ponferradina, pues bueno, trabajar para estar en cabeza desde el primer momento, por lo que hablamos que los resultados influyen mucho en el tema de las aficiones y creo que ha confeccionado una plantilla muy parecida a la del año pasado. Sigo diciendo, creo que adolece de un gran delantero de primera ref, que sería lo que te lleva a estar en el playoff seguro. Si un delantero marca 16, 20 goles, te lleva a la categoría a estar en primera. Qué caro ref. es encontrar ese delantero. Creo que el perfil de Benito, de Cortés y de Federer, pues bueno, pues a lo mejor que es un poco lo que le veo yo, un poco escaso, pero es lo de siempre. Y Juan, el Atlético Astorga, que también en Segunda Federación se estrena esta temporada, disputó su torneo por las fiestas de Santa Marta, ganó 3-1 al Guijuelo y yo creo que es una buena piedra de toque el Guijuelo, que además es de su categoría, y yo creo que el Atlético Astorga también tiene una temporada muy bonita y que la afición maragata está muy detrás del equipo también. Seguro, sí, sí. Hombre, ahora mismo, yo un poco también como el análisis que hacía Óscar, yo creo que ahora todo es una incógnita, ¿no? Ver la dimensión que cogen los equipos al margen del objetivo que tengas. Evidentemente el del Atlético Astorga no tiene nada que ver con el de la Ponferradina, pero creo que es una incógnita. Hay que ver estos equipos, saber cómo compiten, cómo afrontan las situaciones de los partidos oficiales, cómo se asientan en los primeros resultados. Los primeros partidos creo que también son muy importantes para ver la dimensión que tienen los equipos y en ese sentido, pues hombre, todos esperamos que se haya hecho una buena gestión desde el punto de vista de la dirección deportiva, con la exigencia que eso tiene y donde también van a tener que justificar a veces pues los fichajes que hacen y por qué los hacen. El afición seguro que va a responder, es una categoría interesante, atractiva para una ciudad como Astorga y vamos a ver poco a poco cuál es la dimensión que coge el equipo. Pues empieza lo bueno, Pérez, el 7 de septiembre, que el Atlético Astorga recibe en la Aragudina al Real Ávila y bueno, siempre es bueno empezar bien. Los fichajes ahí están, creo que se ha contratado jugadores pues de nivel para la categoría, según nos comenta tanto el entrenador Lago como su presidente, y el Atlético Astorga, donde tú también jugaste en su momento, un equipo que ahora mismo es el tercer conjunto de la provincia leonesa. Sí, bueno, la categoría es una tercera mejorada, digamos que esa categoría es una tercera mejorada, con ya vas fuera de la comunidad y donde la Astorga pues tiene que plantearse que ya esto es más serio. Más serio y que vamos a ver si es capaz de, yo creo que el objetivo no tiene que ser otro más que mantener la categoría y crecer como club. Astorga es lo que es un sitio pequeño, pero es un sitio entrañable, es un sitio donde el jugador le hacen sentir bien y que si hacen bien las cosas, la gente siempre le responde allí en Astorga, siempre están con el equipo, hay buen ambiente y es un equipo muy querido en León y que siempre pues, se le desea mejor. De verdad que sí que ya ahora tenemos ya empiezan todas las competiciones, ya empieza el ambientillo este del fútbol, que ahora solo tenemos la cultural y bueno, también es necesario pues darle eco a todos los equipos que tenemos en la provincia. Ojalá que el Atlético Astorga realice una brillante temporada, porque se lo merece, porque es una directiva que siempre trabaja muy bien, que el fútbol en Astorga siempre ha pegado muchos futbolistas que no tienen cabida en la cultural y que en su momento pues siempre han tenido cobijo en el Atlético Astorga, pues tienen una buena oportunidad de desarrollar una temporada pues histórica para la ciudad maragata. Y ya finalmente la de Mar, el mundo balonmano, Raúl. La de Mar ya en partidos de pretemporada no habían sido muy buenos los resultados. Este fin de semana ya se impusieron en La Bañeza al Cangas de Morrazo, 33-31,
Y ahora la Supercopa Ibérica en Matosiños, una localidad muy cerca de Oporto, donde el Ademar sí que es una buena piedra de toque antes del comienzo de Liga. Sí, bueno, no dejan de ser, para mí, entrenamientos contra otros equipos con un ritmo un poco más alto, en el que quieres poner un poco en valor los entrenamientos que has hecho en tu casa. Y bueno, además se está presentando a mayores partidos sin Gonzalo, sin Albizu y últimamente sin Óscar también. Entonces, bueno, pues al final sí que me llama la atención que encaja muchísimos goles y al final la defensa y el sistema viene ya arrastrado de la temporada pasada, ¿no? Pero bueno, espero que dé una buena imagen. No le voy a pedir que haga como el Torrelavega el año pasado, que estuvo a punto de ganar al Sporting de Portugal, pero bueno, sí que deje el pabellón de León bien alto en Portugal, dando lo mejor que pueda presentar, ¿no? Y una buena imagen, porque no deja de ser un premio a la temporada que hizo el año pasado, a ese subcampeonato de Copa, merecido, y va a poner el nombre de León en Europa de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, eso... ¿Eres optimista con el Ademar de este año? ¿Crees que el equipo, con tan pocas variaciones como ha habido, está preparado para competir con esos, como el Fútbol Club Barcelona, ya lo dejamos aparte, pero con los de su liga, y meterse ahí, pues como siempre, entre la segunda y la cuarta plaza? Bueno, yo creo que debe de competir por estar entre el segundo y el sexto, como siempre. Su objetivo debe ser entrar en Europa por la Liga. Para mí, yo no es que sea tan optimista como Tano Franco, que dice que es mejor este equipo que el del año pasado. Bueno, para él el objetivo siempre es entrar en Europa y luego queda sexto en la Liga y le pone matrícula de honor a la o sobresaliente a la temporada que ha hecho el equipo. Porque definitivamente se metieron en Europa de otra manera, pero se metieron. Bueno, pero hay que hacer un poco en conjunto también. Tú que hayas cumplido el objetivo no quiere decir que tu temporada sí haya sido sobresaliente, probablemente, ¿no? Porque tu objetivo era entrar en Europa a través de una regularidad en la Liga que no conseguiste. Entonces, bueno, pues oye, yo creo que el objetivo tiene que hacerlo mejor que el año pasado. Competir mejor en Europa, intentar entrar en Europa a través de la Liga, y bueno, la Copa del Rey, el año pasado te dio la posibilidad de llegar a Europa, y como eso depende del sorteo, pues bueno, ahí ya no vamos a hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no tenemos tan buena plantilla como el año pasado, en mi opinión. Que eso se puede compensar con decir, arrastras muchos jugadores del año pasado y eso es mejor, evidentemente. Pues sí, si conseguimos equilibrar eso, pues probablemente tengamos la posibilidad de competir por el segundo y tercer puesto con Bidasoa, Granollers, Torrelavega, ¿no? Pues hasta aquí ha llegado Bar Diario, de Diario de León, toda la semana colgada en el digital, y pueden ustedes seguirla y verla cuando ustedes quieran. Les agradecemos mucho pues su audiencia, cada día y cada lunes es más, y gracias a nuestros tertulianos, a Raúl Castro, a José Antonio Pérez, a Juan Simón y a Óscar Díez, y también a nuestro técnico que está ahí pero no se le ve y gracias a él sale todo esto, a Ramiro López, y les esperamos aquí la próxima semana, el próximo lunes. Ojalá que la Cultural comience a sumar puntos cuanto antes, aunque sea ante uno de los gordos de la categoría, como el Real Sporting de Gijón, y ya poco a poco pues la competición de los demás equipos leoneses tomará velocidad de crucero, porque en el momento en que empieza la Ponferradina, después ya el Atlético Astorga y los equipos de Tercera Federación, pues empieza un año deportivo súper ilusionante para León y su provincia. Que pasen todos ustedes una buena semana y que sean muy felices. Muchas gracias.